Estamos de vuelta en Tu Médico en Vivo a través de Televisora del Táchira. Hoy estamos conversando con la doctora Yamile Angulo y el doctor Víctor Omaña, ambos gineco-obstetras de Centro Clínico San Cristóbal, hospital privado. Y el segmento anterior estuvo muy interesante porque nos permite conectar con un tema que probablemente va a ser tema de un programa exclusivo para este tema, que es el de la planificación familiar, el uso de los métodos anticonceptivos. Es una realidad que nuestros muchachos inician una actividad sexual precoz, probablemente precoz para nosotros los que ya tenemos unos cuantos años adelante, pero los tiempos sin duda van cambiando y obviamente, les pregunto a ustedes dos, es importante inducir a los padres a conversar de educación sexual con los muchachos. Sí, es real. Que los muchachos sepan, que haya confianza, esa confianza de la que tú hablabas, Víctor, que no sea el vecino ni la red social la que oriente a los muchachos en la actividad sexual, sino que nos quitemos el tabú de la cabeza y vayamos al grano, vayamos a hablar de educación sexual con los muchachos. La confianza. Tiene que la madre, más la madre que el padre, porque ocurre que a veces el padre en ocasiones se involucra, ¿no? Pero generalmente es la madre la que está más cerca, digamos, más confianza, sobre todo con la adolescente, con la hija. Adolescente, ajá. Sí. Y además más preocupada, porque en la medida cuando se entra, ustedes hablaban de la primera menstruación, la menarquia, y obviamente eso es un momento que marca un cambio en la vida de la hija de la familia, y sobre todo si es la niña de los ojos de ese papá y mamá, que comienza por la experiencia que todos tenemos, teniendo 20, 30 años adelante, pues nos damos cuenta que es un riesgo, entre comillas, el que ya entre en esa etapa fértil. Yo insistía mucho, Víctor y Yamile, en el segmento anterior, de orientar a los padres a buscar ayuda, a buscar educación sexual, que podrían hacerlo con ustedes los ginecólogos. Yo incluso creo que hasta en un paso previo a la consulta formal con el adolescente. Sí. Apartar unos 20, 30 minutos para conversar con ustedes sobre cómo abordar, en el caso de que no se sepa, no todo el mundo tiene por qué saber de educación sexual para los hijos. Claro. Como siempre nos han dicho, no hay un manual de padres, ¿no? No lo hay. Y podrían ustedes, como expertos en la materia, orientar a estos padres. Orientarlos incluso en métodos anticonceptivos. Les pregunto... La planificación familiar, Leo. Sí, la planificación, pero les pregunto algo. Muchos padres piensan que hablar de planificación familiar a los adolescentes es inducirlos a la vida sexual. ¿Esto es cierto? ¿Es verdad? La planificación familiar, la definición de planificación familiar es para tener o para no tener hijos. Correcto. Uno de los problemas que tiene el adolescente es el embarazo. El embarazo en la adolescencia. El embarazo no planificado. El embarazo no planificado. ¿Por qué? Porque no existe la confianza, no existe la confianza con la madre y la hija para poder decirles, hija, tienes que cuidarte, o hija, usa un método anticonceptivo. Entonces, la mamá... Sí, no, yo quiero insistir en el tema de hablar de educación sexual, sobre todo para las generaciones, probablemente las nuestras, que todavía tengan hijos pequeños y las que vienen detrás de nosotros, y que podrían pensar, no, yo mejor no le hablo de educación sexual a mi hija porque se va a desatar a tener relaciones. ¿Eso es realmente así o científicamente es justamente lo contrario? Muchos padres dicen eso, yo les voy a explicar todo eso, los métodos y eso es como dar pie a que ellos más rápido lo hagan. Entonces, yo creo que el pie se da con o sin educación sexual, ¿no? Exacto. O sea, es mejor entonces entrar a la vida sexual con educación. Por eso es que los padres, si ellos como no saben cómo orientarlos, porque los adolescentes, ¿qué pasa? Ellos en su evolución, ellos en su entorno, ellos le hacen más caso a sus amigos, a sus amigas, y lo menos le hacen caso a los padres. Y los padres no saben cómo abordar eso. Entonces por eso se recomienda ir al ginecólogo y el ginecólogo se encarga de eso. A mí me han llevado las niñas, las mamás me dicen, doctora, aquí le traigo a mi niña para que usted le explique todos los pros y los contras de tener relaciones, que se debe cuidar para evitar quedar embarazadas. Y vengo para que le ponga un método porque ya empezó a tener relaciones. Incluso, hay mamás que sí, perdón. hay mamás que la han llevado así. Entonces,
es como algo que le comentaba a Víctor, que a mí una mamá me llevó una niña de 13 años, porque hoy en día ser señorita, estar fuera de onda, porque es lo contrario a lo que... No es de moda. No es la moda. No está de moda. Entonces ella me trajo a la niña de 13 años porque en el salón de ella, la única que no había tenido relaciones era esa niña. Y ni siquiera tuvo relaciones con un novio, sino con un amigo. Entonces dijo, doctora, vengo para que le ponga un método anticonceptivo para evitar que salga embarazada. Ahora, Víctor, esta planificación no es solamente para evitar el embarazo precoz, sino que ya estamos hablando de evitar enfermedades de transmisión sexual. Sí, la Que planificación. se ve en adolescentes incluso, Sí. que comienzan esa actividad sexual sin ninguna Sí. orientación, totalmente silvestre, en las que muchas muchachas quedan embarazadas y ni siquiera sabían cómo era que podía quedar embarazada. Claro. Entonces, la planificación familiar también tiene la otra cara de la moneda. Ujú. Es cuando se planifica, Claro. ya saliendo del entorno del adolescente y metiéndonos en lo que es la vida de la mujer como tal. Ya lo ideal es que se haga una planificación o lo que se llama una consulta preconcepcional. Pero ¿qué es lo que normalmente pasa, Leo? Que las pacientes llegan con la prueba positiva en sangre a la Llegan consulta de embarazadas. ginecología. Claro. Entonces ahí es donde viene lo que se llama control prenatal. Entonces lo importante es que en ese control prenatal el médico, el ginecólogo busca clasificar la paciente como una paciente de alto riesgo o como una paciente de bajo riesgo. Según las preguntas que el médico haga, los antecedentes familiares o personales que tenga, pues uno la encaja y uno la puede incluir en un embarazo de alto riesgo o un embarazo de bajo riesgo. Nuestro director tiene a disposición algunas fotografías, algunas imágenes, José Manuel. Tenemos una imagen allí de métodos anticonceptivos. Vamos a darnos un vuelo rasante por esta imagen, Yamile, Víctor, para que la familia conozca de qué recursos dispone para evitar el embarazo precoz, que es un problema. Es un problema en Venezuela, es un problema en el mundo. En el mundo. Y sobre todo en estos tiempos. Cuéntenos un poquito de estos, muy rápidamente, de estos métodos anticonceptivos, por favor. Tenemos métodos anticonceptivos naturales, que son por la temperatura, que son por el método del ritmos, dependiendo de los días de ovulación, los de alto riesgo o bajo riesgo, pero eso tiene un alto porcentaje de falla. Tenemos los hormonales, que tenemos los anticonceptivos orales, tenemos los inyectados, tenemos los intrauterinos, que son medicados y no medicados. Allí tenemos la imagen, doctora. Podemos los parches medicados, tenemos el dispositivo intrauterino, que unos contienen hormona y otros no tienen hormona. Tenemos también el anillo hormonal. Y el método de barrera, ¿no, Yami? Y los métodos, los preservativos como tal. Sí. Pero eso también tiene su falla, porque a muchas pacientes se les rompe y han quedado embarazadas protegiéndose con eso. Por eso es que hay que protegerse contra las enfermedades de transmisión sexual con preservativo, pero siempre tienen que utilizar un método anticonceptivo como tal. Ahora, yo, estas preguntas y este tema que estamos conversando hoy con la doctora Yamile Angulo y el doctor Víctor Omaña, de un mundo utópico, ¿verdad? Porque cuando hablamos de métodos de barrera, cuando hablamos de preservativos, cuando hablamos del diafragma femenino, se tiene que planificar. O sea, realmente la actividad sexual es planificarse, que generalmente ocurre que no se planifica, sino que simplemente ocurre y ya. Nosotros vamos a ir al segundo corte del programa. Estamos conversando con la doctora Yamile Angulo, el doctor Víctor Omaña, ambos ginecólogos y obstetras de Centro Clínico San Cristóbal. Hoy hablamos de salud femenina. Y a la vuelta, yo quería preguntarles que si también se puede planificar la pareja, porque en ese mundo utópico vamos a tocar ese tema también hoy en Salud Femenina, en Tu Médico en Vivo. Ya regresamos.